Buenos días, mis queridos hermanos, amigos, compañeros, todos, buenos días. Que el Señor nos bendiga ricamente. Estamos estudiando la serie Descubriendo los libros de la Biblia y hoy nos toca el libro de Primera de Samuel. Con Samuel comienzan los jueces a gobernar. Mi nombre es Olger Molineros, soy pastor de la Iglesia Gracia y Vida de Tumbaco. Vamos a comenzar viendo, como siempre tenemos en los libros anteriores, vamos a ver los datos esenciales, como el propósito para el cual fue escrito este libro. Este libro fue escrito para narrar, mi amado hermano, la vida de Samuel, el último de los jueces de Israel, Ahí vamos a ver el reinado y ocaso de Saúl. Vemos aquí en este libro el primer rey, elección y preparación de David. También se encuentra aquí el más grande rey de Israel, David. Ese es el propósito. El autor posiblemente fue Samuel, Samuel. El marco histórico, comienza en los días de los jueces y se hace una descripción de la transición de Israel de una teocracia. Escuche bien, Israel estaba dirigido por Dios mismo a través de los jueces, los profetas y todo eso, dirigido por Dios a una monarquía dirigida por un rey. Mi amado hermano, los personajes claves de este libro son Elí, Ana, Samuel, Saúl, Jonatán y David. Primero, quisiera compartir con ustedes, Samuel es un libro de grandes comienzos, y también de finales muy trágicos, Comienza con el sumo sacerdocio de Elí, Entonces, Elí fue sumo sacerdote durante el tiempo de los jueces. Como líder religioso, Elí, mi amado hermano, sin duda debió haber comenzado su vida muy estrechamente con Dios. Elí, en su diálogo con Ana y en la preparación que esta mujer tuvo para con su hijo Samuel, Elí demostró un claro entendimiento cuáles eran los propósitos y el llamamiento de Dios para este joven Samuel. Pero su vida terminó en la ignominia. Cuando Dios juzgó a los sacrílegos hijos, y el arca de Dios cayó en manos de los enemigos. Eso fue tremendo, Entonces, la muerte de Elí marcó la decadencia, otra vez más, de la influencia del sacerdocio y el seguimiento de los profetas hacia el pueblo de Israel. Moría uno de los líderes, sea religiosos o políticos,
y había decadencia. Recordemos que en este libro encontramos la historia de Ana cuando dedicó a su hijo Samuel al servicio de Dios. Entonces, Ana llegó a ser una parte de una mujer dentro de esta historia importantísima, ¿no? Samuel llegó a ser uno de los más grandes profetas de Israel, ¿no? La característica de Samuel era la oración. Era un hombre que oraba tremendamente, ¿no? Repito, con él acabó la obra de los jueces, con él se acabó, ¿no? Entonces de ahí comenzaron los profetas, la escuela profética, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Samuel ungió a los primeros reyes de Israel, ¿no? Ungió, pero incluso, digamos que tampoco Samuel fue inmune a terminar mal. No terminó mal, ¿no? Mejor dicho, terminó mal. Como la familia de Elí, los hijos de Samuel se apartaron de Dios, aceptaron sobornos, mi amado hermano, se pervirtieron, torcieron la justicia, el pueblo, por ende, rechazó el liderazgo de los jueces, de los sacerdotes y por ende de Samuel. Y comenzaron a pedir un rey, ¿no? Como tienen todas las demás naciones alrededor, comenzaron a pedir un rey. Muy bien, ahora vamos a ver los megatemas, temas importantes que encontramos en el libro de Primera de Samuel. El primer tema importante es el rey, ¿no? Eso era muy cierto, ¿no? Entonces, Israel había acabado de sufrir a través de los jueces, sacerdotes corruptos, ¿no? Entonces el pueblo pidió un rey. Querían la organización como los demás pueblos tenían, la mismo tipo de... ¿Y por qué no podemos tener rey nosotros? ¿No? Entonces, aunque era contrario al propósito original de Dios, Él les dio un rey. Dios quería ser el gobernante, el rey, el profeta, el sacerdote. Pero el pueblo no quiso. Quería ver un hombre, quería ver una figura. Entonces, Dios les dio y eligió un rey. El segundo tema importante en este libro es el control que Dios tiene o tuvo hacia su pueblo Israel en ese entonces. ¿No? Siempre Dios, mi amado hermano, mientras el pueblo pidió y Dios les dio un rey, Dios siempre estaba listo, dispuesto a ayudar. Con el rey aparentemente hubo prosperidad, mientras el pueblo puso sus ojos en Dios. Hubo prosperidad. Mi amado hermano, cuando los líderes se apartan o nos apartamos de la ley de Dios, no, Dios intervino. Nuestro amado Dios intervino en sus vidas e invalidó sus acciones. Ustedes saben, lo del primer rey, lo de David, todo eso. Él intervino en sus vidas. Así, Dios mantuvo el control final sobre la historia de Israel. Entonces,
el control siempre será de Dios. Así que, mi amado hermano, yo siempre veo lo que está pasando en nuestro país. Pero yo digo, el control, todo lo que está pasando aquí, está bajo el control de Dios. La guerra en Rusia y Ucrania está bajo el control de Dios. Dios tiene un propósito. Nosotros no vemos, pero Dios tiene un propósito muy grande no solamente para esos dos pueblos, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo entero. Otro tema importante es el liderazgo. Dios guió a su pueblo, ¿no? Dios guió a su pueblo. Usó diversas formas de liderazgo. Jueces, sacerdotes, profetas, reyes. Todo eso dio Dios al pueblo de Israel, ¿no? Dios les dio diferentes oficios, como Elí, como Samuel, como Saúl, como David, ¿no? Ellos ilustran diferentes estilos de liderazgo, ¿no? Aún así, el éxito de cada líder dependía de su entrega, de su relación con Dios. Mi amado hermano, no de su posición, estilo de liderazgo, sabiduría, edad o fuerza. No. Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene y pone a los líderes que Él tiene ya preparados. Y por último, otro tema, la obediencia. ¿No? La obediencia. En el libro de Primera de Samuel mismo, en el capítulo 15, mis amados hermanos, versículo 22, ¿no? Dios dice lo siguiente: obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer es mejor que los sacrificios, ¿no? Dios quería que su pueblo le obedeciera, le sirviera y siguiera con todo el corazón, ¿no? Y que no manteniera un compromiso superficial nomás. No, no debemos ser superficiales, ni antes ni ahora, mis amados hermanos, ¿no? Esa superficialidad basada en tradiciones, no. Quizás en sistemas, en aquel entonces, sistemas ceremoniales. Hoy la ciencia ha avanzado tanto que ya la Biblia la estamos poniendo a un lado y lo más importante es lo que dicen los teólogos. Ya la Biblia ya no. Para muchos, incluso líderes, la Biblia está caduca. Mi amado hermano, qué difícil que es cuando el liderazgo se ha apartado de la palabra de Dios. Mi amado hermano, entonces vamos a ver en el capítulo 8 de Primera de Samuel, versículos 7 y 9, dice lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 7 al 9. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino ¿qué dice? Sino a mí. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. No querían Dios, ya no. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que les saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz
mas protesta solamente con ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y ya sabemos cómo se portaron los reyes de aquel entonces. Mis amados hermanos, la fidelidad a Dios, qué hermoso, qué lindo. Y usted, mi querido hermano, que sirve en la iglesia, que está en el liderazgo, por favor, use solo la palabra de Dios, use la oración y use la lectura permanente de su palabra, y usted alcanzará sabiduría. Amén.